Pues bienvenidas y bienvenidos a este videotaller de terapia gestal que lleva por título Polaridades ocultas. Este videotaller es un servicio que ofrezco a las personas que o bien habéis trabajado conmigo o todavía estáis en proceso de terapia conmigo. Este taller lo podéis utilizar, lo podéis visualizar durante un tiempo concreto en vuestro domicilio y podéis trabajar con él en un aspecto tan interesante y apasionante como es el de las polaridades. Algunas ya lo conocéis, lo hemos tratado en sesiones, pero bueno, he querido ajustar bien el concepto porque creo que es fundamental y creo que profundizar y llegar a integrar las polaridades que nos son ocultas puede mejorar mucho la calidad de vida nuestra, puede mejorar mucho la relación que tenemos con los demás, la relación que tenemos con el entorno y por supuesto la relación que tenemos con nosotros mismos. Muy bien, pues sin más vamos a compartir pantalla y vamos a dar comienzo a este videotaller. Las polaridades ocultas es una piedra angular dentro de la terapia Gestalt. Es una de las primeras cosas que atendemos cuando la persona viene a consulta y para entender este concepto tenemos que remitirnos a la teoría del taoísmo, a la filosofía taoísta. Una de las cosas más interesantes que aporta es el concepto de polaridad. Muchos conoceréis el símbolo del yin y el yang. Y lo que explica esta teoría es que los fenómenos en la naturaleza, como aquí se expresa, actúan de forma dialéctica, polar, es decir, no son unitarios, sino que están conformados de dos caras, de dos polos. Estos dos polos no se contradicen, sino que más bien se complementan, se necesitan para generar la realidad. De la misma manera que en este circulito famoso del yin-yang, ambos polos están generando este círculo, de la misma manera hay realidades que solo se entienden a partir de dos extremos que se complementan y que no se excluyen. Vamos a poner un ejemplo que se entiende mucho mejor, el de, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es un fenómeno que se entiende desde un rango que va del calor extremo, al otro rango, que es el frío extremo. Habrá momentos en el que la temperatura sea mayor, hará más calor, en otro que se aproxime más al frío, pero todo el mundo damos por hecho que la temperatura no es algo que sea frío o que la temperatura sea algo que sea caluroso. Todos entendemos que la temperatura varía en función de la situación. Lo mismo ocurre con la jornada. Tenemos la jornada que empieza con el día, con el amanecer, se va desarrollando a lo largo del día y después llega la noche. La noche da pie de nuevo al día. Y entre estas dos realidades, noche-día, vamos a colocar también aquí luz y oscuridad, entre esas dos realidades, en ese rango, se genera el fenómeno de la jornada. Lo mismo ocurre pues, con la luz y la oscuridad. No se entiende que haya oscuridad, no se puede entender si no hay una luz y viceversa, si no hay luz que nos dé el contraste a esa realidad. Por lo tanto, yo creo que estos conceptos, a lo que es a nivel físico, podemos llegar a entenderlos como nos lo explica el taoísmo. Bueno, pues con este fenómeno concreto vamos a investigar qué tiene que ver esto con nosotros, qué tiene que ver esto con nuestra psicoemocionalidad, qué tiene que ver con nuestros sentimientos y cómo podemos trabajarlos en terapia. Bueno, pues de la misma forma que estos elementos en la naturaleza se complementan para dar una realidad a un rango, por ejemplo, al de la temperatura, de la misma manera actúan los sentimientos. Y este es el primer concepto importante, y es que los sentimientos no son unitarios. Es decir, el sentimiento, por ejemplo, de dependencia. Yo soy una persona, por ejemplo, me digo a mí misma, soy una persona dependiente. Tal cosa para la Gestalt no existe. Lo que existiría es un rango que va desde la dependencia a la independencia. De la misma manera que hay un rango que va del calor al frío, con distintos gradientes. En esa realidad está integrada dentro de nosotros y en función de la situación
Nuestro organismo, un organismo, digamos, operativo, de la misma forma que un termómetro operativo se va adaptando a la temperatura del ambiente, mostrando unos grados u otros, un organismo operativo, en función de la situación, se va mostrando dependiente o, si la situación lo requiere, se muestra independiente. Por ejemplo, si necesito hacer una mudanza, necesito llamar a unos amigos, pues la situación me requiere ser un poquito dependiente, porque a lo mejor no tengo dinero, no me lo quiero gastar en una mudanza, y en ese momento un organismo operativo vira hacia la dependencia. Coge el teléfono, llamamos a nuestros amigos, vienen, nos echan una mano, acaba el fin de semana, nos han ayudado con la mudanza y regresamos a nuestro estado, digamos, de reposo. En otro momento, por ejemplo, necesitamos hacer un papeleo, unos documentos en una oficina y tengo que ir yo solo. No me puede llevar mi amiga con el coche o mi amigo, no tengo quien me pueda llevar o quien me pueda ayudar con los papeles y tengo que ir yo solo. La situación requiere que yo sea independiente. Un organismo operativo lo que hará en ese momento es virar a la independencia un ratito, ir a la oficina que corresponda, una vez que haga la gestión, regresará a casa y volverá a su estado de reposo. Lo mismo ocurre, este sentimiento, lo mismo lo podemos extrapolar a otros sentimientos, por ejemplo, a sentimiento de liderazgo o de ser un seguidor, al sentimiento de ser valiente o ser un cobarde, ¿no? Hay momentos que la situación requiere la valentía, hay momentos que la situación requiere cobardía. Y no hay juicio, ni una cosa es mejor que otra. De la misma manera que un termómetro se adapta a la situación, los sentimientos y las actuaciones de un organismo operativo se adaptan a la situación. Y esto es muy importante porque vamos a entender a través de la terapia que cuando llegamos a las primeras sesiones no somos capaces de colocarnos en ciertas polaridades por nuestra historia personal, por nuestras creencias, nuestros juicios, etc. Aquí he puesto unos ejemplos divertidos de polaridades. Por ejemplo, está la polaridad avaro, egoísta y solidario. Todos necesitamos ser a veces egoístas y todos podemos ser solidarios. Toda esa misma realidad forma parte de nuestro espectro, de un organismo operativo. La polaridad valentía, cobardía, la polaridad idealismo y materialismo o tener los pies en el suelo, ¿no? Hay momentos en los que la situación nos va a pedir ser idealistas para poder trabajar para nuestros proyectos, por ejemplo, y hay momentos que tenemos que ser realistas, que hay cosas que no podemos abarcar. Pues después de haber tocado algunos de estos ejemplos, me gustaría que te tomaras unos minutos y pensaras qué es lo que no te gusta de las características de las personas que hay a tu alrededor y qué es lo que no soportas de estas características que he puesto aquí. No soportas quizás a la gente cobarde o no te soportas a ti mismo cuando eres torpe y no eres lo suficientemente inteligente. Puedes reflexionar un ratito sobre este asunto y vamos a poder ir trabajando un poco más sobre ello. Características de las polaridades es que no se excluyen mutuamente, son manifestaciones de la misma experiencia. De la misma forma que la oscuridad no excluye a la luz o que la luz no excluye a la oscuridad, el hecho de que tú en algunas situaciones seas valiente no significa que no tengas la capacidad de poder ser cobarde en otras situaciones cuando la situación lo requiera y viceversa. Y eso ocurre con todas las polaridades. Hay situaciones en las que uno requiere ser, por ejemplo, torpe, tonto. Entramos en una empresa nueva, nos están explicando las cosas y durante los primeros meses pues tenemos que ser un poco torpes. No nos queda otra, estamos aprendiendo. Y hay veces que nos vamos a equivocar. Para las personas que tienen dificultad de colocarse en la polaridad de torpeza, les va a resultar muy complicado, por ejemplo, el poder estar
están en relación con los demás, cuando esa polaridad emerja, cuando esa situación emerja y la polaridad no lo permita. Y lo mismo ocurre con la polaridad de la inteligencia, por ejemplo. Hay personas que les cuesta sacar pecho y decir, oye, esto lo he hecho bien, ha sido muy correcto lo que he hecho y defender su criterio. Un ejemplo típico es el del vehículo que yo utilizo muy a menudo en las sesiones y que es famoso en la Gestalt, que es el del coche. Un coche que funciona bien, tiene sus 5 marchas y en función de la situación de la carretera, pues necesitará utilizar la primera marcha, la segunda, la tercera, o ya si está en autopista, en autovía, pues tendrá que utilizar la cuarta y la quinta. Si aparece una curva y hay unos baches, pues reducirá y colocará la tercera marcha, por ejemplo, y nadie duda de que el vehículo sigue siendo el mismo independientemente de las marchas que utilice. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando alguien llega a terapia, si tiene una polaridad oculta o polaridad bloqueada, es porque es incapaz de mover las marchas en función de la situación. Me explico. Imaginemos que yo tengo bloqueada la marcha independencia. Cuando, por ejemplo, tengo que hacer un viaje y tengo que ir solo, no voy a poder cambiar la marcha, voy a estar todo el rato en primera o en segunda, siendo dependiente. Voy a intentar convencer a amigos para que me acompañen, voy a intentar convencer a mi familia, porque nunca en mi vida he sido capaz de colocar la quinta o la cuarta marcha para tomar decisiones por mí mismo. Ese sería un ejemplo de polaridad bloqueada. Y viceversa, a lo mejor durante toda mi vida lo he hecho todo solo. Yo he sido ese tipo de personas que dice yo soy muy independiente, yo soy una persona dependiente y claro, llega el día de la mudanza y no tengo a nadie y necesito hacer una llamada para que me echen una mano. Tengo que polarizarme a la marcha 1, marcha 2. Pero como esa polaridad la tengo bloqueada, no me lo permito, porque me da vergüenza, porque coloco juicio, etc. Y sigo funcionando en mi marcha 4 y 5. Y claro, yo me tengo que hacer la mudanza solo porque no soy capaz de polarizarme y pedir ayuda. Ese sería un ejemplo de un vehículo que no funciona bien. Con un vehículo no le colocamos juicio, pero hacia nosotros sí. Esto es interesante. Los sentimientos, la capacidad de adaptación son marchas. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Como decimos, la polaridad se manifiesta en función de la situación. Esto ya lo hemos comentado. De la misma manera que poníamos la primera marcha, hay veces que podemos ser tiernos, pero eso no significa que la misma persona no puede ser agresiva o pueda ser dura y fría en ciertas situaciones. Por ejemplo, puedo ser tierno con mi pareja, pero puedo ser frío y agresivo con un amigo, por ejemplo, que me ha dado plantón en 2 ocasiones. Tengo el derecho, ¿no?, de mostrar mi agresividad y decirle, oye, a mí esto no me gusta, si tú no me llamas yo no te voy a llamar. No necesito ser tierno en esa situación. O puedo polarizarme un poquito desde la ternura. No hace falta tampoco, ¿no?, que le muerda a mi amigo, pero sí que necesitaré polarizarme un poquito a la agresividad. Lo mismo ocurre pues con otros ejemplos, como la potencia, la impotencia, la seguridad, la inseguridad, etc. Una de las cosas que resalto aquí, y que ya he dicho en varias ocasiones en este video taller, es que el juicio sobre la polaridad es uno de los bloqueos que no nos permite integrarla. Si juzgamos a las personas que son tiernas por serlo o a las personas que son agresivas por serlo, eso va a condicionarnos a la hora de poder integrar esa polaridad y ampliar nuestro autoconcepto.